Pues yo diría ya de empezar, ya sois uno, 2, 3 y 4, son 34, todo suena bien y vamos con la clase de hoy. Hoy vamos a realizar el bloque número 6. Un segundo, comparto pantalla, sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Alguien de los cuatro se atreve a hacer un pequeño resumen sobre el procedimiento legislativo? ¿Alguien se atreve? Nuria, ¿te atreves? Bueno, si no hay más remedio, me atrevo. Venga, Pero, va. Fácil, fácil. En términos general, que vimos la última pasada, vimos el procedimiento legislativo y ¿qué más? espera, que es que estoy abriendo los apuntes, a ver. ¿Qué es esto? No. Bueno, a ver, bueno. No, es que quería hacerlo con el cuadro que me hice, pero bueno, Tranquilo. a ver. Tú mandas, tómate el tiempo que necesitas. Es importante que también vosotros os lanzáis y también por mi parte es importante ver a qué punto estáis. Entonces, como el procedimiento legislativo ha sido bastante importante, técnico, me urge de verdad saber si lo Vale, hemos asumido. Te pues dejo la palabra, Nuria. Sí, sí. si quieres compartir también tus apuntes, adelante. No, que están un poco fatal esta vez. Vale, dale. No te Venga, preocupes. procedimiento legislativo de la Unión Europea. Vimos que había dos, el ordinario y el especial. ¿Vale? El ordinario que lo llamamos PLO y el especial que tiene unas características, ahora lo vemos. Entonces, había como 4 apartados, ¿no? La iniciativa legislativa, la primera lectura, la segunda lectura y el comité de conciliación. En la Vale. iniciativa, quien puede presentarlo es la Comisión Europea. Ujú. ¿Y Eh, alguien más? eh, ¿Alguien más? No, yo creo que tiene el derecho exclusivo. Exacto. Digamos el monopolio. Vale. Y luego lo que tengo aquí apuntado que consulta a expertos y grupos de interés, pero no sé Vale. si lo tengo bien eso. Pero no, en No, principio, acordaros, vale, tiene el monopolio sobre esta iniciativa legislativa. vale. Entonces, en la primera lectura se leía en el Parlamento y el Consejo revisaba. El Ujú. Parlamento emitía como un dictamen, ¿no? O una posición de defenderlo o rechazarlo. El Consejo también podía aportar su opinión y se procedía a la aprobación o la propuesta de cambios o el rechazo directamente. Vale. Si se rechaza, no sé si vuelve no sé si vuelve a la comisión y ¿Quién lo rechaza? No- el sí, sí. Parlamento, por ejemplo. Vale. Si el Parlamento puede rechazar totalmente, parcialmente o incluir enmendamientos. Vale. Entonces, si lo rechaza, sí que tiene que volver atrás, ¿vale? O sea, no es el Totalmente. fin, se podría revisar y volverlo a presentar, entiendo, ¿no? Con los Exacto. cambios, vale. Luego, en la segunda lectura, si acaso, o sea, si hay cambios o si, ¿no? Había una revisión parlamentaria de las enmiendas que se han puesto y las Ujú. opciones aquí ya son igual, aprobar, rechazar o enmendar. Y la decisión final la tenía el Consejo. Vale. Y si había algún problema, se reunía el comité de conciliación y había que quiere la búsqueda de un acuerdo, ¿no? De un texto común. Vale. Están representantes de las dos instituciones, Esto en el comité de conciliación. sí, Exacto. y si no sale adelante, o sea, si fracasa estrepitosamente, pues es un rechazo definitivo. Exacto. Eso es lo que tengo quizás un Vale, poco. Morgana, ¿te acuerdas cuánto hablamos de las mayorías? Dime, bueno, Si a te, ver, pre- a ver, a ver, a ver, a ver, si a te ver. pregunto
en términos general, los tipos de mayoría, te voy a ayudar. Que hemos visto que existe una mayoría simple, una absoluta y una cualificada. Si te pregunto por una mayoría Vale. absoluta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando se tiene que votar a mayoría absoluta? La mayoría absoluta son 50% más uno, Sí, ¿vale? De los presentes. vale, se De necesita los que más, tienen, de los que tienen derechos y que están presentes, se más o necesita más de menos. la mitad del total de votos con la mitad más uno, exactos, Esto, ¿vale? esto Y, es. y si te pido la cualificada, la mayoría cualificada, Ahí también tienen que estar presentes 2/3 de la Cámara, o sea, los que están en el momento. se requiere Correcto. exacto un porcentaje especial que normalmente cuando es cualificada es superior a la mayoría absoluta y por lo tanto se va en numerología a, Ujú. a 2/3 Dos de los tercios. presentes, ¿vale? Entonces la simple Mm, es que tenga más votos, la absoluta más de la mitad y la cualificada es una proporción especial más alta, ¿vale? vale. ¿Qué vimos Correcto. más? Eh, bueno, la consulta, la aprobación, bueno, que hay 720 eurodiputados, en este caso era con la absoluta se necesita un mínimo de 361 votos a favor para aprobar a dar consentimientos. Eso en los casos especiales como adhesiones de nuevos Estados miembros, acuerdos internacionales importantes, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Alguien tiene alguna duda, curiosidad que quiere ver sobre el procedimiento legislativo? Una pregunta. Cuando es tres cuartos La presentes, cualificada, calificada, es mayoría calificada, vale, tres cuartos presentes es calificada. sí, Vale, perfecto. Era eso, ya está. ¿vale? ¿Alguna pregunta más? Si no, arrancamos ya con el bloque número 6. Vale, tiro para el bloque número 6, el sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Comparto pantalla. Vale. ¿Os acordáis que cuando hemos comentado en línea general sobre las instituciones, vimos ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? Y os comenté también que estaba dividido digamos, en dos partes, ¿no? Que hay la estructura, hay la que llaman meramente el Tribunal de Justicia y el Tribunal General. Y nadie me preguntó el motivo, el porqué, ¿vale? Entonces, si revisáis la clase que vimos en línea general, efectivamente dijimos que este tribunal tenía una composición, una estructura bastante peculiar, ¿vale? Que es diferente a un tribunal común que conocemos en cada estado, en nuestro caso en España. Vale. Antes de arrancar también me gustaría saber si conocéis el concepto entre legal, bueno, digamos legal o ilegal, lícito o ilícito. ¿Alguien se atreve a darme una definición y si sabe la diferencia cuando en términos general uno dice, esto es legal, esto es ilícito, esto es ilegal, esto es ilícito? Lo pregunto porque es muy importante en términos general, como explicamos en la primera clase, la diferencia entre normativa y ley, la diferencia entre una ley y una normativa. También hoy es muy importante que tengamos una base perentoria de qué es lícito, ilícito, legal, ilegal. Sé que Andrés seguramente lo sabrá, pero Eso iba a los decir yo, como no alumbres algo, Andrés.
Vale, Nuria, venga, tú que hoy te tengo... Yo creo que lo legal, o sea, lo legal está establecido y está legislado, quiero decir, o sea, ¿vale? Muy bien Y encaminado. lo lícito y lo ilícito no sé muy bien, pero creo que tiene que ver más con que es un acto que está mal, ¿no? Que no se debería hacer, aunque a lo mejor no existe un precedente de prohibición. Más o menos vas muy bien encaminada. ¿Alguien quiere añadir algo más? Andrés, por ejemplo, Luis, Morgana. No, Andrés no, perdón, que Andrés seguramente lo sabrá. Morgana, Luis, Raquel. ¿Os suena la diferencia en la calle seguramente? Os han dicho, este es legal, este es ilícito, este es legal, esto no. Ilícito puede ser crimen, ¿Cómo? tiene que ver con crimen, con algo que sea penal, No, ¿no? no, Ilícito, no, ¿no? no. Prohibido por ley o algo. Eso es ilegal, lo prohibido por ley. Ah, vale. Ok, no es esto, yo no sé de verdad. Raquel, ¿te lo has preguntado alguna vez cuando la televisión, sobre todo en un tribunal o que sea en un control, te dicen es ilegal? O vamos, yo que sé, a un concierto, eso no lo puedes llevar porque es ilegal. Eso no lo puedes llevar. Sí, a ver, escucharlo he escuchado, pero ilícito siempre he pensado que es como si fuese no ilegal, pero casi, vamos. Ñe, ya. Luis, ¿tú tienes idea? Yo creo que en el tema de lícito e ilícito, creo que son sinónimos con legal e ilegal, pero un poco más amplios. Creo que entran factores pues, de índole pues, quizá moral, de costumbres, algo así. Por ejemplo, la prostitución no es ilegal porque no está prohibida, pero no es lícito. Vale. Me olvidé de apuntarlo, pero vamos, que más o menos, sobre todo Nuria es la que lo ha acertado. Técnicamente ilegal es todo lo que va contra una ley, un sistema, un conjunto de normas, ¿de acuerdo? Ya está. Quedaros con lo más sencillo. Legal es algo que va a favor, que cumple con todos los requisitos estructurados de una ley. Ilegal es algo que va contra una ley escrita. Final. Ilícito, sí, Luis, puede sonar a un sinónimo, porque es también algo que va contra un texto normativo, por lo tanto, una ley, pero también hace referencia a un comportamiento moral y ético. Nuria, te faltaba la expresión moral y ético. Por lo tanto, ilícito es algo seguramente ilegal, ¿vale? Pero puede ser, perdonad, ilícito es algo que puede ser ilegal, por lo tanto un comportamiento que va contra la moral y la ética, y algo ilegal es siempre ilícito, pero ilícito a veces un comportamiento puede ser legal, pero que va contra la moral y la ética. ¿De acuerdo? Os hago un ejemplo de ilícito. Mm, manipular emocionalmente a una persona. No hay ninguna ley que lo va a prohibir, digamos así, tan escueta, ¿vale? Porque es un comportamiento manipular emocionalmente a una persona. Va contra una moral o una ética. Os hago un ejemplo aún más contundente. Tirar comidas cuando sabemos de manera así gratuita, una persona compra comida, ve ahí que hay un grupo de una familia pobre, él lo tira a la basura. Esto no es ilegal, es legal, pero desde un punto de vista moral, ético, es algo ilícito, ¿vale? Mientras ilegal es una conducta, un acto o también una omisión que va contra una estructura ya normativa. Andrés, ¿quieres añadir algo?
Sí, bueno, simplemente que Raquel hacía referencia al derecho penal y es verdad que ahí hay una expresión que aprendes enseguida que se llama ilícito penal, que precisamente es estas dos cosas, es decir, ilícito sería algo que contraviene no solo la ley, sino puede ser muy amplio, contraviene la moral o la ética, etcétera, pero tiene relevancia para el derecho penal cuando ese ilícito va acompañado de penal. Y de hecho es un concepto que es de los primeros que se aprende. Esta conducta es o no es un ilícito penal. Desde un punto de vista de derecho comunitario, como el lenguaje tan amplio y se ha tenido en cuenta, digamos, una base por un ilícito administrativo nel sentido meramente comunitario va contro a un comportamiento, tanto que puede ser ilegal, es decir, que hay un reglamento, una directiva, una decisión que no sea adoptada, como también a un comportamiento moral, ¿vale? Eso le he querido matizar porque como vuestra oposición tiene como base el conocimiento, vuelvo a repetir la misma expresión, básico del derecho comunitario, es importante que antes de aventurarnos a conceptos más amplios, que es cómo funciona un sistema jurisdiccional, es mejor conocer su base, ¿vale? Por lo tanto, hemos visto la diferencia entre la norma, la ley, ahora los casos ilegales e ilícitos. Voy a compartir pantalla. ¿Ves la pantalla? Sí. Vale, vale. Hoy, entonces, arrancamos con el sistema jurisdiccional de la Unión Europea, que tiene la finalidad esto de garantizar y armonizar el respeto del derecho de la Unión Europea. He añadido armonizar porque en estos apuntes que he encontrado faltaba, pero añadir aquí que aparte de garantizar también armoniza el respeto y la interpretación, la aplicación de los tratados, de las normas básicas del sistema de la Unión Europea. Y como os decía, como en los 27 países Estados miembros hay varios idiomas y por lo tanto uno también de esta finalidad es de crear, como decía antes, una armonización de este derecho. Es un sistema autónomo y propio, integrado dentro el ordenamiento jurídico de los Estados miembros. Hay Estados miembros que de manera explícito lo han adquirido, este sistema, por ejemplo, el sistema español, creo que es el artículo 93 de la Constitución, que dice que cuando habla de los tratados, por lo tanto, nuestra Constitución española da una referencia explícita a los tratados, entonces, y por lo tanto, asume en su ordenamiento este sistema, pero otras constituciones, por ejemplo, pienso la italiana, por ejemplo, del 1945, que es tan antigua que los padres de la constituente, también creo que la alemana, nunca se habían pensado en Unión Europea, entonces se han tenido que ayudar a otras normas, por ejemplo, de la Constitución italiana, creo que es el artículo nuevo 10, que dice que no habla en términos como la Constitución española de tratados, habla en paridad de condiciones y que Italia puede asumir nuevos restricciones de su, digamos, de su poder legislativo y jurisdiccional, ¿vale? El órgano encargado de esta función de tutelar y velar por ese sistema jurisdiccional de la Unión Europea es el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea, que ya vimos, ¿vale? Que es la máxima autoridad jurisdiccional en el ámbito del derecho de la Unión. ¿Vale? La función, su misión esencial es garantizar que la interpretación y aplicación de los tratados se respete el derecho de la Unión Europea.
Entonces hemos visto los tratados, hemos visto que hay reglamentos, hemos visto que hay la Carta Fundamental, hemos visto que hay protocolos, hemos visto que hay anexos. Todas estas herramientas normativas, el Tribunal de Justicia es la que la garantiza, la armoniza, la interpreta y la aplica. ¿Vale? Finalmente también desempeña un papel fundamental en la consolidación de principios esenciales como la primacía, el efecto directo de la Unión Europea. ¿Os acordáis cuando hablamos del caso Costa Enel, del caso también Frankovic, las sentencias que han sido determinantes y que siguen siendo determinantes porque aunque sí no están escritos de un punto de vista objetivo formal, el Tribunal de la Unión Europea genera, como todos los tribunales al mundo, jurisprudencias, es decir, ¿qué quiere decir jurisprudencia? Sentencias, y sobre estas sentencias se crea una normativa no escrita. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre el concepto de jurisprudencia? Lo vimos cuando hemos comentado el tema de las fuentes del derecho de la Unión Europea. Vale, ese es muy importante. Si ahora mismo estoy comentando y os suena chino el concepto de jurisprudencia, os ruego, por favor, de revisar cuando hemos comentado la clase del bloque el bloque número 2 de las fuentes del derecho de la Unión Europea, ¿vale? Porque la jurisprudencia también genera normas, ¿vale? El tribunal está compuesto por varios órganos jurisdiccionales, ¿vale? Os lo comenté la semana pasada. El Tribunal de Justicia, que es el organismo superior que conoce principalmente cuestiones prejudiciales. Más adelante os explicaré qué quiere decir cuestiones prejudiciales. ¿Vale? Entonces, tiene el papel de resolver las cuestiones prejudiciales y también de verificar, lidiar, sentenciar recursos interpuestos por Estados miembros o instituciones. Vale. Aquí podéis ver que no está puesto ni empresa o particulares. ¿Por qué? El otro organismo, el Tribunal General, sí que actúa como un órgano de primera instancia en el resto de los demás asuntos, especialmente en los recursos interpuestos por particulares empresas. Entonces, aquí ya está la distinción más determinante. El Tribunal de Justicia, cuestiones prejudiciales y determinados recursos con un valor jurídico determinante e importante, como interpretación, por ejemplo, de tratados, de normas de tratados. El Tribunal General se dedica al resto, es decir, de cuestiones de los demás asuntos que están planteados interpuestos por empresas particulares, asociaciones de derecho privado, etcétera, etcétera. ¿Vale? La definición está clara aquí, ¿no? Si nadie me interrumpe, yo tiro adelante. Vamos a ver el tipo de recursos que se plantean ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, el sistema de la Unión Europea, su sistema jurisdiccional, contempla diversos mecanismos procesales que tienen la finalidad de garantizar el cumplimiento y control de la Unión. ¿Vale? Uno de ellos, el más llamativo, diría por mí también experiencia, es el recurso por incumplimiento, que tiene la finalidad de controlar que todos los Estados miembros respeten las obligaciones que les impone el derecho de la Unión. Ejemplo,
un reglamento, y lo hemos visto, o una directiva, que son las leyes, digamos, de derecho derivado más determinantes, si un Estado miembro se olvida, por ejemplo, de activar una directiva, de hacerla entrar en su sistema, o pasa completamente por un reglamento. Actualmente tenemos el reglamento CBAM de la huella de carbono, Carbon Border Adjustment Mechanism. Por ejemplo, todos los estados ya estamos cumpliendo con esta normativa. Hungaria, creo, sí, se lo ha pasado por ahí y el tribunal tuvo que intervenir y, digamos, amonestar a este país para que active también la huella de carbono en su país. Este recurso, por ejemplo, por el ejemplo que os acabo de hacer, lo interpone principalmente la Comisión Europea, es decir, los altos 27 comisarios, que cuando hablábamos de la Comisión Europea, los comisarios son la policía, ¿no? Los guardianos de los tratados. Pero, el recurso por incumplimiento, por ejemplo, contra un tratado, o un reglamento, una directiva, hasta una decisión, también puede ser presentado por un Estado miembro. Esto importante. Os comentaba cuando hemos hecho el resumen que la Comisión Europea tiene la iniciativa, el monopolio de la iniciativa legislativa, pero en este caso, para denunciar actividad ilegal de un Estado miembro o ilícitas, si lo podemos determinar también actos ilícitos, por ejemplo, que un Estado miembro no active una directiva en su propio ordenamiento, también un Estado miembro puede levantar este recurso. Suele iniciarse, por lo tanto, con una fase previa administrativa en la que la Comisión da al Estado la oportunidad de presentar observaciones. Exacto. Entonces, la Comisión ve que algún Estado está incumpliendo algunos principios de los tratados, algún reglamento, alguna norma en general de la Unión Europea, envía técnicamente un requerimiento al Estado miembro. No sé si alguien de vosotros ha visto alguna vez en su vida un requerimiento. ¿Y qué es un requerimiento desde un punto de vista de derecho administrativo? Aparte de Andrés, que seguramente lo ha visto, pero Raquel, te pregunto a ti, ¿has visto alguna vez algún requerimiento? ¿De qué se trata algún requerimiento, por ejemplo, de la agencia tributaria? Pues yo creo que un requerimiento es cuando pues te han juzgado o que te han metido algo que al final... Te han pillado, utiliza la terminología Sí, más... pero tú no estás de acuerdo, exacto, pero tú no estás de acuerdo con eso. Entonces Exacto. el requerimiento es que estás en protesta y justificando el por qué no estás de acuerdo. Es esto, es un acto puramente administrativo, ¿de acuerdo? La cual la administración te exige en un plazo perentorio, que puede ser en España 10, 15, 30 días, máximo son 30 días, aportar una determinada información. Lo mismo hace la Comisión Europea. Los plazos son más amplios dependiendo el caso, pero no pueden llegar nunca a 6 meses, en la cual la Comisión con un papel activando el procedimiento administrativo de cada país, le dice, oiga, señor, a mí me consta esto, por favor, apórtame dicha documentación o dicha actividad para solventar dicha situación. ¿Vale? Entonces, es muy importante que la Comisión Europea, por lo tanto, antes de interponer un recurso, realiza esta fase previa administrativa. ¿Vale? Si el incumplimiento persiste, por ejemplo, no se contesta a este requerimiento de la Comisión,
en los plazos definidos por la misma procedimiento administrativo, el asunto puede ser llevado ante el Tribunal de Justicia. Vale, en el caso que el tribunal declare la existencia de un incumplimiento, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para poner fin a la infracción, pudiendo imponer sanción económica si no lo hace. Es luego técnicamente la dinámica de cómo funciona un tribunal. Yo voy en un pleito, pierdo la causa, bueno, tengo que pagar una consecuencia. Lo mismo puede pasar con los estados que incumplen las normativas básicas. Cabe también señalar en las actividades el recurso de anulación, que tiene por objeto el control de legalidad de los actos adoptados por las instituciones, órgano o organismo de la Unión Europea. ¿Vale? Con este recurso de anulación, el tribunal tiene el poder de empuñar actos jurídicamente vinculantes como reglamento, directivo o decisión cuando se consideran que vulneran el derecho de la Unión. Es decir, que no solo al Estado se puede exigir un determinado actividad, comportamiento, pero también se puede interponer recursos de anulación, por ejemplo, que unos determinados reglamentos que han pasado toda la fase del procedimiento legislativo que comentaba Nuria, o una directiva hasta la decisión, pueden que estos mismos vayan a litigar, a chocar con normas que vienen del derecho de la Unión Europea, por ejemplo, con normas del mismo tratado, ¿vale? Entonces, o entre dos reglamentos, o reglamentos o una directiva. La verdad que hasta ahora no ha pasado, pero se pueden tener determinados casos en los cuales un reglamento puede chocar con, por ejemplo, un principio de funcionamiento, por lo tanto, con una norma del tratado, por ejemplo, de Lisboa del 2009. Los motivos de anulación incluyen la incompetencia, la violación de formas sustanciales, lo que acabo de decir, la infracción de los tratados o cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, así como un abuso de autoridad, de poder de una determinada, por ejemplo, organismo de la institución europea. Quien está legitimado para interponer el recurso de anulación son los 27 países miembros, la misma institución de la Unión Europea, ¿vale? Y bajo ciertas condiciones restrictivas los particulares. Por ejemplo, los particulares sí que hemos visto, por ejemplo, en el caso Frankovic, que han interpuesto un recurso de anulación contra la no aplicación de una directiva. Si el recurso prospera, el acto impugnado es declarado nulo y queda expulsado y por lo tanto sale del contexto del ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Una pregunta. Esto tiene que, el recurso para los particulares, me parece que tiene que afectarles directamente, ¿no? Para que puedan tener legitimación. Exacto. No veo que eres Andrés, ¿no? Que no te veo. Sí. Andrés, realmente sí. El concepto que tienes que seguir es del procedimiento administrativo, del derecho administrativo nuestro. Tiene que tener tanto un interés suyo, pero con una finalidad del interés, la lesión del interés legítimo. Vale. ¿Vale?
Y el recurso por omisión. ¿Contestada tu pregunta? Sí, 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 sí. ¿Vale? Acuérdate también del interés legítimo. ¿Vale? Vale. Porque, te hago un ejemplo, un reglamento que a mí no me va bien, pues es un problema tuyo. Pero si yo no puedo ir mañana a despertarme, no me gusta el reglamento sobre la huella de carbono, pues es un problema tuyo. Pero si este reglamento afecta al interés legítimo, es decir, el interés común de toda la colectividad, entonces ya se lo va a plantear el tribunal. Obvio que es interés legítimo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿cuál es el interés legítimo? De los 27 países de la Unión Europea, no solo del tuyo. ¿Vale? Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, la huella de carbono, este reglamento, tiene que dañar a los 27, a los particulares de toda Europa, no solo a unos particulares de un Estado. Recurso por omisión, que permite controlar la inactividad de las instituciones, de la institución de la Unión Europea cuando estas están obligadas a actuar. Este lo procede cuando la institución de la Unión Europea, un órgano o su organismo, se abstiene de adoptar un acto que debería haberse emitido conforme al derecho de la Unión, ¿vale? Hay muy pocos casos, no he visto casi nada. Para hacer un ejemplo, en caso en caso que cuando se realiza un reglamento o mismo se sigla un nuevo tratado, por ejemplo, se pone que en un plazo perentorio se hará un anexo sobre cuál elementos constitutivos del hecho se tiene que tener en consideración, y este anexo nunca llega. Entonces sí que se puede plantear al tribunal de esta inactividad de la comisión, por ejemplo, que en este caso es el titular de esta iniciativa y no lo ha puesto en el calendario de trabajo, ¿vale? Eso es un ejemplo que me se ocurre. Por lo tanto, cuando hay un tratado y se habla en general, la norma misma del tratado dice consultar anexo, y este anexo no se llega nunca a su fin. Vale, obviamente, si el tribunal declara la inexistencia o la omisión de esta actividad por parte de un organismo, de una institución, deberá el mismo tribunal exige a la institución que tiene que adoptar estas medidas necesarias para poner fin a dicha situación. ¿Vale? Ese es más fácil, el recurso por omisión. Ahora vamos al más, digamos, importante, determinante, las cuestiones prejudiciales. Aparte de Andrés, ¿os suena qué quiere decir una cuestión prejudicial? Morgana, por ejemplo, ¿sabes a qué se refiere una cuestión prejudicial en término general? Bueno, es una cuestión prejudicial, es algo que daña a otra persona, es una cuestión que a otro órgano o entidad, ¿no? Vale. ¿Nuria? Yo no lo sé al 100%, pero yo diría que puede ser a lo mejor un periodo de consultas abiertas en las cuales las personas o las instituciones afectadas presentan aquellas cosas que les pueden ser contraproducentes para ellos, y entonces se les da un aviso, o sea, se ponen en su conocimiento para ver si se puede legislar conforme a no perjudicar a los demás, algo así. Me encanta cómo lo amplías Vale. Luis, decidme sí o no. Luis. No. Bueno, Raquel.
No, no, Vale. no. Pues, Andrés, ¿te atreves a explicarlo? Sí, a ver, por lo que tengo entendido, pero la cuestión prejudicial, no perjudicial, prejudicial, es la que, lo digo porque lleva a confusión el término, es la consulta, bueno, una consulta vinculante jurídicamente de los tribunales nacionales al Tribunal de la Unión Europea sobre una cuestión en un juicio en el que interviene el derecho comunitario, el derecho de la Unión Europea, y le consultan al tribunal si desde que una norma del país está de acuerdo con el derecho de la Unión o si eso es aplicable, etcétera, etcétera. Chicos, palabra clara, ¿os acordáis de la primera clase? Perfecto, Andrés, lo has clavado, pero la idea mía es que vayan aprendiendo palabras clave que os puedan ayudar. En este caso, quedaros con la palabra que ha mencionado Andrés, consulta. ¿De acuerdo? Entonces, yo, juez nacional, español, italiano, francés, portugués, etcétera, etcétera, tengo una duda, consulto a un tribunal superior a mí. En este caso, tengo una duda sobre la aplicación de un tratado, reglamento, directiva, decisión, protocolo, anexo, carta fundamental, etcétera, 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 hasta una sentencia, porque sentencia hace jurisprudencia, hace norma, consulto al organismo superior. ¿Vale? Entonces, el tribunal tiene estas competencias, es decir, se dedica a dar una respuesta a estas cuestiones que le plantean los tribunales. ¿Vale? Que es, como he puesto aquí, uno de los mecanismos más importantes del sistema jurisdiccional de la Unión Europea. Yo creo que lo más caracteriza. Es cierto que también en España existen cuestiones prejudiciales que se demandan al Tribunal Constitucional, al Tribunal, los tribunales, por ejemplo, de primera instancia, luego demandan cuestiones prejudiciales de una determinada materia a tribunales superiores, por ejemplo, o un tribunal que dice, yo no creo estar competente por territorio, entonces lo remandan a otro tribunal. Lo mismo, yo creo que eso estoy convencido que va a salir en el examen, si saldrá el sistema jurisdiccional algo del tribunal, tema de cuestiones prejudiciales. Eso apuntaros porque es más importante. Y normalmente se pide esta cuestión porque ese tribunal el que garantiza la interpretación uniforme del derecho, el concepto que decía antes y que me olvidé de mencionar aquí por escrito, de armonizar, quedaros con este concepto, porque este tribunal armoniza la normativa de la Unión Europea. Puedo asegurar que la normativa europea ya es complicada, pero si yo pillo un texto en francés, en inglés, en castellano, en italiano, os aseguro que de cuestiones prejudiciales podemos tener hasta el infinito. Por esto que es muy importante que haya un organismo que se dedica a la armonización del derecho de la Unión Europea. Entonces, ese procedimiento permite a los órganos jurisdiccionales nacionales, lo que comentaba Andrés, plantear al Tribunal de Justicia dudas sobre la interpretación o validez del derecho de la Unión. ¿Vale? Entonces, yo a Andrés lo hemos resumido como consulta, pero las consultas son meramente de legitimidad sobre la interpretación o validación del derecho de la Unión Europea. Cuando un juez nacional considera que una decisión sobre el derecho de la Unión es necesaria para resolver un litigio, puede
en algunos casos debe, suspender el procedimiento y plantear una cuestión prejudicial. ¿Qué hace el señor del tribunal de aquí? Lo para y plantea esta cuestión al Tribunal de la Unión Europea cuando, por ejemplo, el juez se encuentra una demanda en la cual la causa principal puede ser, por ejemplo, un reglamento, una directiva, una parte de un tratado, ¿vale? Y la devuelve, no la devuelve, la envía, técnicamente la envía al Tribunal de Justicia Europeo. La respuesta del Tribunal de Justicia tiene, esto es muy importante, un carácter vinculante, tanto por el órgano jurisdiccional que planteó la cuestión, es decir, tanto para el tribunal que ha suspendido el pleito, el juicio, el litigio, sobre todo en su sentencia, tiene que luego basarse sobre lo que ha decidido el Tribunal de Justicia, como también, y eso es la cosa más bonita, para el resto de los tribunales nacionales que conozcan problemas similares. Y obviamente, por un principio luego de jurisprudencia, un tribunal de otro país puede tener en consideración esta solución de la cuestión perjudicial y plantear una sentencia, un acto de su propio tribunal basándose sobre esta cuestión prejudicial. Sobre la cuestión prejudicial está claro. ¿Tenéis alguna duda? Esto es lo más importante, el trabajo objetivo de un tribunal europeo. Del Tribunal Europeo, disculpad. Vale, voy a las conclusiones porque quiero media hora de test, que son la cosa más importante. En conclusión he puesto que el sistema jurisdiccional de la Unión Europea se configura como un mecanismo esencial para garantizar la eficacia, uniformidad y supremacía del derecho de la Unión. A través del Tribunal de Justicia y de los distintos tipos de recursos se asegura tanto el control de los Estados miembros como de las instituciones europeas, así como la correcta aplicación del derecho en todos los niveles jurisdiccionales. Y aquí he hecho yo un esquema. Entonces, he puesto que la reparto de funciones, el Tribunal de Justicia interpreta, dice qué significa el derecho de la Unión Europea, ¿vale? Decide si una norma europea es válida, no resuelve el caso en concreto, porque el caso en concreto luego lo resolverá ¿quién? El juez nacional. Porque el juez nacional es el que aplica el derecho de la Unión Europea. Usa lo que dijo el Tribunal de Justicia Europeo, lo resuelve el caso real en el juicio, pero ¿cómo lo resuelve? Teniendo en cuenta la cuestión prejudicial que ha planteado al tribunal y hace cumplir esta interpretación. Entonces he puesto aquí los hitos. Un juez nacional tiene un caso, tiene una duda sobre una norma de la Unión Europea, un reglamento, un tratado, una decisión, hasta una recomendación. Hay casos que hasta una recomendación puede llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, hace la pregunta, plantea la cuestión prejudicial, responde con su interpretación y el juez nacional aplica esta respuesta al caso. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo creo que no. Vale, entonces vamos al test.
¿Os acordáis que también cuando hablamos del organismo en general, os hago la pregunta, ¿cuántos jueces componen el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Quién me sabe decidir el número? 27, Ole, perfecto. ¿Por qué 27? porque son 27 países los de la Unión Europea. Vale, exacto. Vale. A veces pueden ser preguntas tontas, pero que pueden confundirse con, por ejemplo, con el número de comisarios, que también son 27, que se pueden confundir con el número de parlamentarios. El número de parlamentarios de la Unión Europea, como tiene un carácter de responder al concepto de democracia, entonces ya es otro número, son 720. Esto. Vale. 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 ¿Veis el Word? Raquel. Pregunta, ¿el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea tiene como función principal cuál? Interpretar y garantizar el derecho de la Unión Europea. Perfecto, porque ¿quién crea leyes europeas? ¿Quién las crea? ¿Quién crea las leyes europeas? O mejor dicho, lo voy a afinar mal. ¿Quién crea los borradores? Bueno, ¿quién crea? No, digamos que ¿quién crea las leyes de la Unión Europea? Hay dos organismos. Nuria, eso es un comeback, es decir, un volver a tres. Adelante, sí. Nuria. La Comisión 1, desde luego, ¿no? Sí. No, espera. ¿No? Afínalo más, porque lee la letra D. Ejecutar política, por ejemplo, europeas. No, bueno, vale. Crear leyes europeas. Pero la pregunta que es esta, la primera, la 1, o quién crea las leyes europeas. No, Raquel ha contestado perfecto. Sí. Al Tribunal de Justicia Europea. Tiene como función principal, ¿qué hace? Hemos dicho, interpreta y garantiza el derecho humano. Perfecto. Luego le he preguntado a Raquel, vamos a hacer el ejemplo contrario. ¿Y quién cree leyes europeas? Es una pregunta muy, muy amplia. ¿Que tú me digas la comisión? Sí, pero si tenemos la comisión y el Parlamento. ¿Y quién más? Y el Consejo y participa de alguna manera también, el Consejo de la UE. Ya está. ¿Y quién representa a los Estados miembros? El Parlamento. ¿Y quién más? Por ejemplo, mañana se va a hacer el Tratado del Mercosur. ¿Quién han ido físicamente la primera vez con Paraguay? Los miembros del Consejo, ¿no? Y también la comisión. Entonces, la comisión, el consejo. Ahí hasta el Tribunal de la Unión Europea puede representar a los Estados miembros. Vale, y quien ejecuta la política europea es principalmente las comisiones. ¿De acuerdo? Pero en este caso, bien Raquel, el tribunal tiene la función principal de interpretar y garantizar el derecho. Quédate, Nuria. El organismo superior dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es... El órgano superior dentro del el Tribunal de Justicia, C. ¿Estáis todos convencidos que es la C? Chicos. Sí, yo sí. ¿Sí, no? Sí, no. Me he quedado flasheada ahora, sí, no. No, perdón.
Vale. Morgana, Vamos. Morgana, para ti, el órgano Sí. superior, ¿cuál es? Es el Tribunal de Justicia. Perfecto. Quédate, Morgana. El Tribunal General conoce principalmente de el general. Acordaros que tenemos dos cámaras, digamos, de Ah, consejo. De justicia. recursos de particulares y empresas, a ver, Vale, perfecto. porque es primera instancia. Muy bien, perfecto. El recurso por incumplimiento se dirige contra Andrés. El recurso por incumplimiento se dirige contra Estados miembros. Exacto. Luis, ¿quién interpone normalmente el recurso por incumplimiento? Vale. Es Pues entiendo que los Estados miembros, pero no el le he visto. Parlamento, el Consejo Europeo, entiendo. Un segundo. Lo ponemos aquí, porque si no, no sé. Vale. Nuria, la 5, ¿qué opinas? Dice normalmente, porque... Ahí estamos. Qué grande. Ahí. Sí, la clave está ahí, porque en realidad serían dos. Hemos dicho que los Estados miembros, como dice Luis, lo podrían poner, pero como te dice normalmente, tiene que ser la comisión. Vale, Andrés. Sí, la comisión. Nuri, Morgana y Raquel. Comisión también, Sí, la sí, C. sí. Ahí. Muy bien, Nuria, enhorabuena. Leer siempre la pregunta, que parecen fáciles. Yo he puesto pregunta cortita para no enrollarme mucho, pero la idea mía es despertaros curiosidad, que todo el mundo sabemos leer definición, etcétera, etcétera, pero la idea de mis clases son llegar a esto, descubrir palabras claves. Bien, Nuria. Vale. Raquel, ¿el recurso de anulación tiene como objetivo? Resolver conflictos. Ah, no. Espérate. Es difícil, es difícil. ¿Controlar la legalidad de actos de la Unión Europea? Exacto. Sí, es así. Morgana, ¿cuál de los siguientes no es un motivo de anulación? Vamos a ver. Yo aquí, cuando ponen No, no, nunca, siempre, haría el trabajo al contrario, a descartar. sí. ¿Tienes un gato? Sí tengo, está aquí. Creo que he contestado el gato. ¿Eh? Sí, está aquí. Error. La C, error Vale, pero político. yo ¿qué haría? Digo, incompetencia, pues no tiene nada que ver. La violación, que va, es un Por eso. motivo. El error político, pues no sé, nunca lo he leído, el vicio de forma. Pues yo creo que un vicio de forma y de sustancia son muy importantes. Por lo tanto, por descarte, el hacer. Andrés, el Sí. recurso por omisión se presenta cuando. La C, cuando una institución comunitaria no actúa. Ahí. Entonces, omisión, ¿qué quiere decir omisión? Cuando no hago algo que la ley, la norma, me obligan a actuar. ¿Vale? Nuria, antes de interponer un recurso por omisión, ¿es necesario? Ay, espera. Antes de interponer un recurso por omisión es necesario y no tengo ni idea. Lo hemos dicho, ¿eh? Sí, espera, no. A ver. Esto es el recurso de omisión.
Requerir formalmente a la institución, ¿no? Antes de interponer el recurso es necesario requerir formalmente a la institución para que actúe. O sea, requerir previamente a la institución, la C. Exacto, bien. Vale. Luis, la cuestión prejudicial, ¿la plantea? Entiendo que los jueces nacionales. Perfecto, lo has entendido bien. Exacto, las cuestiones prejudiciales la plantea el juez nacional. Acordaros el esquema. Ciudadano, empresas, estados, etcétera, etcétera, plantean una cuestión ante todos los juicios nacionales. Los jueces nacionales, si no saben, si tienen la duda, hacen la consulta, ¿vale? Al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es como una pirámide, ¿de acuerdo? ¿Vale? La cuestión prejudicial, siempre Luis, sirve para... Entiendo que da una interpretación vinculante. Lo has entendido perfecto, exacto. Para interpretar la interpretación, yo diría que armonización del derecho de la Unión Europea. Andrés, ¿cuándo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea responde a una cuestión prejudicial? La C da una interpretación vinculante. Exacto, siempre vinculante, chicos. Siempre, siempre, siempre. Esta pregunta nos puede llevar a confusión la A, ¿vale? Porque en teoría lo resuelve el caso, pero no directamente, ¿vale? Si fuera así, la A y la C son correctas, ¿vale? Yo este tipo de preguntas no sé si van a salir, pero puede ser que más de una están correctas, ¿vale? Sí, si la pones así indirectamente, la A, la C, pero y aquí he puesto directamente, no. Directamente luego es el juez nacional. Vale. Raquel, ¿quién aplica finalmente el derecho de la Unión Europea al caso concreto? ¿El juez nacional? Vale, ¿me lo puedes explicar? Es correcto, pero quiero saber si te ha entrado. A ver, Coméntame más la respuesta. ¿Por qué el juez nacional? porque son los encargados en la lo interpretan, ¿no? Y son los ejecutores. Exacto, son los ejecutores, pero quien hace la interpretación, el Tribunal de Justicia de la Unión Exacto. Europea. Vale. Morgana, ¿el sistema jurisdiccional de la Unión Europea garantiza? La uniformidad del derecho. Aquí. Vale. Estáis todos de acuerdo, ¿no? Eso es fácil. Vale. Andrés, ¿cuál es el mecanismo clave para la cooperación entre tribunales? La cuestión prejudicial. Exacto. ¿Entendéis por qué es muy importante la cuestión prejudicial? Es la clave de todo el sistema, de todo el sistema jurídico y jurisdiccional de la Unión Europea. ¿Vale? Podría haber hecho más preguntas, pero... ¿Tenéis alguna duda, curiosidad hasta ahora de los 6 bloques que hemos visto hasta ahora? Os pregunto ahora, Nuria, ¿cuál es hasta ahora de los 6 bloques que más te ha demostrado más dificultad o digamos que tienes más dudas? Sí, me lo voy a apuntar para que... Dudas, bueno, dudas sí, porque lo tengo que estudiar esta última parte y quizá esta última parte seguro que la tengo un poco más coleando. A ver, espera, déjame repasar.
El procedimiento legislativo yo creo que bien, y quizá lo de las fuentes del derecho, pues por no fallar en las vinculantes y no vinculantes, repasarlo, pero bueno, esto es más de trabajar uno mismo, Vale. los apuntes. Vale, yo me apunto las fuentes, ¿vale? Porque habrá un día que vamos a hacer, el último día, vamos a hacer un cuestionario, voy a simular como una prueba, ¿vale? Ah, Entonces, claro, yo quiero ver, si todo el mundo me dice fuentes, quiere decir que hay que volverla a repetir o que hay que hacer más preguntas sobre las fuentes, ¿vale? Luis, para ti, ¿cuál es el temario que dice, hostia puta, es que no llego, no lo he entendido, Antonello no lo ha explicado bien, etcétera, etcétera? No, entenderlo sí lo he entendido, es estudiarlo y sobre todo aprender los trucos de resolver preguntas test. Vale. ¿Y hay algún bloque que te ha, bueno, te ha, digamos, que te ha llevado más a curiosidad? Llamémoslo así. Especialmente, no, o sea, todos me están pareciendo interesantes, como es algo que desconocía completamente. Vale. ¿Y alguno que te haya gustado más? Es decir, ¿Alguno que me haya gustado más? Pues yo creo que la clase anterior, el tema de quién proponía las leyes, procedimiento quién las legislativo. aprobaba, las mayorías y tal. Morgana. Vamos a ver. Para mí lo más difícil es el procedimiento legislativo y esto de hoy, sistema jurisdiccional, porque creo que ya va un poquito más con un vocabulario un poco más jurídico, con procesos más específicos, digamos, para de quien ya haya estudiado todo eso. Para Vale. mí, los dos últimos, más difíciles. Pero claro, necesito estudiar. Esto es una cosa que sabemos y que tengo que retomar y coger otras cosas, como dijo Raquel. Es importante porque me lo voy apuntando lo que os ha gustado, lo que nos ha gustado. Vale. Ujú, ujú. Entonces, a Nuria he puesto las fuentes, a Luis técnicas para las respuestas. A ti te pongo, hemos dicho, procedimiento legislativo. Andrés. El sistema, perdón. Bueno, si tuviera que destacar algo, el procedimiento legislativo, porque ya me vi, aunque no estuve, me vi la clase de clarificaciones, ¿no? Porque había hay muchos intervinientes, no es un procedimiento legislativo normal y está bien refrescarlo para saberlo, porque además hay procedimientos, primeras lecturas, mayorías determinadas, ahí hay un poco que hilar fino. Y luego, a ver, si por remitirme a algo que tampoco sé, el grado de, esto me parece que me comentó Nuria uno de los primeros días, el grado de complejidad de las preguntas, porque si son de este estilo de test, vale, pero ya sabemos que a veces es esto y a veces en otro tipo de pruebas de oposiciones a mí me ha ocurrido que a veces pueden ser muy complicadas. Entonces, si en la historia de la Unión Europea, por ejemplo, en todos los procesos de los distintos tratados se va al detalle del día y del mes y del año, pues entonces ahí también hay que hacer un pequeño repaso. Pero no sé si va con decir el Acta Única Europea o el Tratado de Lisboa o el de Ámsterdam, en fin, no sé, el año concreto. Lo pongo porque la última clase sí que lo vamos a dedicar. Claro, luego las fechas, chicos, ahí yo no os puedo ayudar, porque si son tan cabrones, porque son muchos, van a jugar el día 2 de febrero o el día 2 de marzo se votó el Acta Única Europea o el Protocolo 22. Ahí ni yo, ¿sabes? Cerrar los ojos y echar suerte. Espero que no sean tan puñeteros, pero alguna habrá. Andrés, Raquel, ¿qué me apunto? Yo pienso igual que Andrés, que los procedimientos legislativos de la Unión Europea, más que nada porque pues saber quién hace qué, quién propone, quién ejecuta, comité de conciliación, todo,
Y luego sí que es verdad que es hacer como un repaso también de lo que son las instituciones de la Unión Europea. Pero eso yo creo que es memorizar, es en plan de cuántos diputados son y la presidenta, las renovaciones de cada uno de los componentes de cada órgano. Entonces yo creo que eso ya es ponerse uno a memorizar. Entonces, pues me tengo que poner más en esto también, pero sí que es verdad que el tema ciclo es un poco más complejo, que tengo que también estudiar. Vale, yo me lo pongo, que ha ganado el procedimiento legislativo. Y, y Sí, es que tiene más complejidad. Lo otro es más repasar uno mismo, pues eso, ponerte y venga, que no dejarlo olvidar. además, por vuestra función, igual sí que es importante, bueno, conocerlo, la parte, porque luego el procedimiento administrativo dentro de sí lleva un procedimiento administrativo. Es cierto que la Unión Europea de manera explícita no tiene un derecho administrativo como Unión Europea, pero lo mantiene a un procedimiento administrativo de cada Estado. Os hago el ejemplo del derecho aduanero. El derecho aduanero es puramente de la Unión Europea. Ahí ningún Estado puede decir nada. Pero si yo, por ejemplo, hago contrabando, la Unión Europea no dice en ninguna parte del tratado, del reglamento, el reglamento de la Unión Europea del 2013, que ha activado el código de la Unión Europea, os aseguro que en ninguna norma de la Unión Europea, en ningún tribunal, dice la pena. La pena la remanda a cada Estado miembro, por lo tanto, al procedimiento administrativo que pena el contrabando. Y, por ejemplo, en España, si la mercancía es superior que he hecho contrabando de 150.000 euros, aplico un procedimiento administrativo penal. Entonces, respondo y ya no delante a un tribunal administrativo, delante a un tribunal penal. Es decir, tendré una sanción penal, tendré un fiscal, un juicio. Si es inferior, se aplicará el derecho administrativo puro y duro. Por lo tanto, pagar la sanción, el cálculo de la sanción se hará en base al valor sustraído a la vigilancia aduanera. Y así para la agricultura, y así para los temas compartidos. Acordaros que esto lo veremos en la clase número, la siguiente, o la número 8, la número 8, sobre las competencias entraremos más en detalle. Pero tener en cuenta esta base, entonces, que el derecho de la Unión Europea en sí no conlleva una administración pura y dura. Y vosotros, es una paradoja, vais a hacer una oposición como administrativos de la Unión Europea. ¿Vale? Es bastante peculiar porque normalmente un administrativo, un funcionario de aquí se erige sobre norma administrativa de la institución. Ahí sí que la tendrán, pero ya de carácter funcionales, no a nivel, digamos, de los 27 países de la Unión Europea. Una cosa, Nuria, entonces, y el 29 me confirmas que harán la prueba, la de 7, ¿verdad? Sí, es el 29. Vale. Yo intentaré sacar ¿El 29? ¿De qué? De este mes. Ahora. ¿Cómo? ¿Ah, sí? Es otro concurso, es otra oposición. Vale. Me habías asustado. Ya ves, menos subidón, ¿eh? No, esto, el miércoles está convocado el examen para el grupo AD7 de Data Management. Vale. Yo veo, a ver si podemos rascar preguntas y ahí, en función de las preguntas, porque esto será el máximo, ahí ya vosotros podéis saber el nivel, porque ese será el nivel más alto y vosotros tenéis que tener un nivel más bajo. Digo yo, pero que vamos, tiene que ser así. Yo, la verdad que no, me pensaba que nos íbamos a pasar de tiempo, pero
Veo que son menos 10, la dejaría aquí para no meteros más información. Estos 10 minutos se recuperarán en la última clase, porque será la clase más dura. Entonces prefiero tener más tiempo en la última clase para que vosotros tengáis más memoria y tiempo para luego preparar el examen. ¿Vale? ¿Os parece bien si lo dejamos ya aquí? Salvo si alguien quiere añadir algo o que quiere que yo les vuelva a matizar, explicar algún punto que no le ha quedado claro. Yo solo tengo una pregunta y es saber la respuesta de la 3, del test la 3, porque justamente me tengo que levantar a una cosa con el perro. La 3, ¿cuál era la respuesta exactamente Ah, vale, sí, no me del acuerdo la test? pregunta. Era la pregunta. La pregunta era el Tribunal General conoce principalmente, la respuesta he puesto, cuestiones prejudiciales, recursos de particulares e empresas, conflictos entre Estado, tratados internacionales. Nuria, contesta. Eran las cuestiones prejudiciales, ¿no? ¿O no? El Tribunal General. El Ojo. Tribunal General, repite la pregunta, No. el Tribunal General. Cuestiones prejudiciales, recursos de particulares e empresas, conflictos entre Estado, tratados internacionales. Esto la contestó correcto Morgana. Ah, vale. Entonces, ¿cuál es? El El general, no de justicia. general, las cuestiones de particulares, ¿no? Exacto, recursos de particulares e empresas. Vale. Raquel, era Es que entonces. me despisto porque voy buscando también aquí para ver si me he pasado de apuntarla. La B. Perdón, que no he compartido. Era la B, vale. La B, ¿vale? De todas, sí. Acordaros, de justicia es el organismo más alto. Se dedica a cosas más pijas. Así, tal cual la tenéis que aprender. Sé que no es un lenguaje de jurista, pero es así. Sí, Interpretaciones de tratados, conflictos entre estados, interpretaciones de tratados. La cuestión en general es conflictos entre ciudadanos, empresas, sobre una determinada cuestiones que va a plantear un juez luego nacional, es decir, cosas más escuetas. ¿Vale? Vale. ¿Alguien más quiere añadir algo? Si no, yo dejaría esos 9 minutos, 10 minutos para la última clase que será la más importante, porque a raíz del 29, si saldrá algo, yo os aseguro que os voy a realizar una prueba muy específica, porque me voy a basar sobre algo oficial y difícil. ¿Vale? Vale. Vale. Nos vemos el miércoles. Chao. Descansar. Sí. Igualmente. Descansar. Gracias. Chao. Chao.